Ya era madre. Amamantó al niño algo más de 30 días en su tenebroso rincón de la tienda, casi siempre cerrada mientras andaba penosamente por la casa de la viejísima tía Petrona. Cuidaba y sedaba al niño, sin ternura, sin sensibilidad materna, como si estuviera sedando un lechoncillo. Tía Petrona percibía algo irregular en esta madre primeriza, pero lo atribuía con razón a su carácter desequilibrado y al hecho de la maternidad forzada. «Tú no quieres a tu hijo, como cualquier madre», le reprochó una mañana. «Es que tampoco soy como cualquier madre. Yo no he nacido para esto. Ese corregidor no es de aquí. Nunca lo hemos conocido para esto. Nunca lo hemos conocido en el pueblo. Estoy segura que se trata del mismo diablo». Pudiera ser, pero estos forzamientos no son raros en los pueblos y los cometen personas conocidas y distinguidas. Con eso, y yo no tengo que consolarme. El chico este no me va a dejar vivir ni trabajar y me llena de vergüenza. Esto no se va a quedar así. «Estaría bien que vayas a confesarte», dice tía Petrona. «Hace mucho que no oyes misa. Una mujer como yo no puede entrar al templo para liberarme de esta ofrenda. Yo sé lo que tengo que hacer. Lo único te pido es que no te metas». «¿No será pues que piensas botarlo al Supaychincana?», contestó la vieja confesada y sarcástica. «El hijo que me ha dado, yo se lo voy a devolver al padre». Imainaya Casanquichi, Yactamasi, Salin Jamuy, Jaimosos, capítulo Nación Marica Callejera, Yactamanta, El Alto, Yactamanta, Bolivia, Suyupi, Caique, Runanispa, Carimacho Runanispa, Trabasninta, Napayanay, Abrazán Haitian. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada de Nación Marica Callejera, este programa itinerante, este programa callejero, este programa en formato de intervenciones callejeras. Nos encontramos en la ciudad del Alto, en la avenida Panorámica, muy cercanas al Teleférico Rojo, en la zona 16 de julio, este programa de intervención, de toma del espacio público, pero también de reflexión y de posicionamiento de los discursos de las luchas feministas y de las luchas de las disidencias sexuales en el espacio público. Este es un programa especial, nos encontramos con Rosario de la Cruz. Rosario, bienvenida a Nación Marica Callejera. Rosario es una compañera integrante del colectivo Las Martinas y bueno, te damos la bienvenida y gracias por aceptar esta invitación de Nación Marica Callejera. Gracias, Edgar, te pueden decir Charito. Sí, muchas gracias por la invitación y gracias también por venir a mi zona, ¿no? Porque esta es una zona en la que yo he crecido, aún vivo y en la que trabajo también. Rosario, si quisieras destacar algún elemento de tu biografía o de la colectiva Las Martinas en la que trabajas, que integras, adelante. Un poquito tal vez decirles, el colectivo Las Martinas es un colectivo de mujeres de La Paz y el Alto que nos hemos reunido a trabajar después de un activismo joven, adolescente, el 2017, ¿no? Y nos llamamos Las Martinas, un poco rememorando esta historia de lucha, ¿no? Que es esta lucha tan fuerte que es el derecho a tu cuerpo, ¿no? Y nos referimos al cuento de la Cruel Martina, ¿no? De Augusto Guzmán, que es un cuento boliviano, cochabambino, que refleja un poco la violencia a la que las mujeres somos sometidas y aún somos sometidas, ¿no? Entonces, inspiradas un poco por este cuento, nosotros decidimos llamarnos Las Martinas porque creemos que siempre va a haber todavía, esperemos que un día se termine, esta lucha porque no exista ninguna Martina más, ¿no? Que sufra violencia sexual, que sufra atropellos a su cuerpo y además sea asesinada.
Gracias nuevamente, Charito. Charito, estamos en la avenida Panorámica, en la zona 16 de julio, y lo primero que quiero preguntarte es la calle, el espacio público en general en la ciudad del Alto, desde una mirada, ¿no?, siempre urbana y estigmatizadora, tiende a calificar, ¿no?, de peligroso, ¿no?, de zona roja. ¿Por qué crees que pasa, digamos, ¿no?, esa mirada que es urbana, ¿no?, con la ceja especialmente, pero también en algún momento se generaliza la ciudad del Alto? Sí, es lamentable, ¿no?, que a veces se nos ve como una ciudad que solo es delincuencia o que solo es robo. Y el gasero ya apoya esto, ya. Pero no es así, ¿no? Porque cada municipio, cada ciudad tiene una zona roja. Eso no quiere decir que toda la ciudad lo sea, ¿no? Por ejemplo, ahorita el lugar donde estamos ahora ha sido urbanizado bastante rápido con la llegada del teleférico, pero también ha vivido ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, antes habían canchas abiertas, ahora ya no las hay, habían espacios más abiertos, ¿no? Ahora hay como esta modernización y urbanización. Pero este tema de tener una zona roja, tener altas tasas de delincuencia, primero que no es solo en el Alto, y dos, que responde a una crisis económica, ¿no? O sea, no es... Yo como comerciante, como artesana, también sé que el movimiento económico que ahorita hay en la feria no es el mismo de hace 5 años o desde antes de la pandemia. O sea, ya estábamos en un declive y eso es lo que no se quiere ver. Entonces, una zona roja no es solo roja porque la gente tenga esa predisposición o haya nacido para venir a robar y a matar. O sea, es una zona roja porque hay pobreza, porque no hay empleo, porque hay condiciones todavía injustas, ¿no? Porque el Alto está construida también por hijos y hijas de migrantes, ¿no? Yo soy una hija de migrante, hijos de campesinos, de campesinas, entonces también es entender un poco que en el Alto también residen las profundas desigualdades, ¿no? No es que solamente somos zona roja, y eso creo que es bien importante mencionarlo, ¿no? Sí. Sí, justamente hay una mirada capitalista, ¿no?, de las ciudades, que tienen que urbanizarse, que tienen que civilizarse, que tienen que progresar, ¿no? Y esa mirada justamente instalada, ¿no?, desde el capitalismo, el neoliberalismo de los 90, ¿no?, la ciudad que aspiramos a ser, la ciudad de progreso que nos vende el capitalismo, justamente genera estas jerarquías, ¿no?, o estas divisiones de clase, ¿no?, y estos lugares de estigmatización de los grupos sociales, ¿no? En esta dinámica, ¿no?, de esta estigmatización también está la lucha misma, ¿no?, la lucha popular, ¿no?, de los comerciantes, los gremiales, las gremiales que ponen cada día, hay un tema de lucha cotidiana, ¿no? Pero también está la lucha feminista, ¿no? La lucha feminista, que lo vamos igual a reflexionar más adelante, más minuciosamente, pero yo siento que hay una lucha feminista, ¿no?, y hay una premisa justamente de la lucha feminista que dice hay que poner el cuerpo en la lucha, ¿no?, a la lucha, ¿no? Entonces, relacionando esta primera pregunta, ¿no?, del espacio público que ahorita estamos habitando, ¿qué opinión te merece poner el cuerpo en la lucha como premisa feminista en un espacio como la ciudad del Alto y en esta zona en la que tú has crecido? Bueno, a mí me hace mucho sentido, primero porque siempre vamos a poner el cuerpo, ¿no? Solo que este cuerpo todavía recibe algunas restricciones, como la penalización del aborto, solo por decir un tema. Pero volviéndome a tu pregunta, en el colectivo en algún momento nos preguntábamos esa necesidad de investigar nuestro propio sector, ¿no? O sea, ¿qué hay en esta misma relación de mujer a mujer en una feria, ¿no? Porque claro, hay esta tendencia de decir, vamos a hablar de las mujeres, de los problemas de las mujeres, y es violencia, como si fuera nuestro problema absolutamente, ¿no? Nosotros un poco como hastiadas de esto decimos, analizaremos, y hemos tenido la oportunidad de escribir dos artículos cortos sobre la relación de las mujeres comerciantes, las que tienen puesto y las que ambulan. Entonces ahí nos hemos dado cuenta que evidentemente hay prácticas feministas y de sororidad en el mercado, en esta relación, pero que no necesariamente se llaman así, y las mismas compañeras no te dicen, sí, yo soy sorora, o sea, no hay eso, ¿sí? Y no es que no exista o que no se adjudique a esta línea, pero ahí nos decíamos, claro, estas primeras postulaciones del feminismo, de lo público, lo privado y todo lo demás, no se enfrasca en la realidad alteña,
Porque las mujeres crían y educan a sus hijos en la calle, o sea, en lo público. También trabajan, también comen, van al espacio privado, pasa lo mismo. Entonces, es como esta dicotomía no es ya absoluta, no se enmarca, no es otra realidad. Pero no quiere decir que ese proceso también sea importante conocer para el proceso feminista. Nosotros hemos investigado esa relación. Entonces hemos dicho, por ejemplo, hay una expresión de sororidad bien profunda en darle a una mujer algo por docena, ¿no? Un producto, no sé, estas llamitas, ¿no? Pero no pedirle una garantía, no hacerle firmar un documento. O sea, es una práctica de profunda sororidad, reciprocidad y confianza, ¿no? Inclusive mi mamá, como comerciante artesana, muchas veces decía a otras compañeras, anda, vendete el 24, digamos, de a las citas, y lo que no vendas me devuelves, ¿no? Porque nosotras podemos ir moviendo en otras ferias. Entonces, esas prácticas no son una, son dos, son varias, ¿no? Y son las que componen la misma feria. Ahora también esta herencia de este oficio, ¿no? Yo he heredado un oficio de mi madre y también, pero me formaron en la academia. Entonces hay como ya muchas hijos de esta ciudad, estamos en nuestros mundos, ¿no? Entonces yo creo que hay una necesidad más bien de habitar con nuestro cuerpo nuestra ciudad que hemos habitado, que vivimos, porque yo he estudiado en la UNSA y he sentido como esta despolitización, ¿no? De mi lucha, de ir a sumar mi cuerpo a otras causas, ¿no? De otro municipio, que también es legítimo porque vivimos en un departamento político, ¿no? Pero hay esta necesidad en el alto, ¿no? Porque no puede ser que solo seamos feria o solo seamos migrantes o solo sea el aeropuerto, digamos, ¿no? Sí. Tiene que haber transformaciones en nuestra propia ciudad que salgan de nosotras y nosotros. Entonces, ese creo que es ahorita mi entender de que sí ponemos el cuerpo, pero falta esa necesidad de traer el cuerpo acá a la ciudad, ¿no? Y dejar de ir a vender todo tu trabajo a los otros lados, ¿no? Eso. Continuando con esta discusión, Rosario, Charito, y también para reflexionar, ¿no? sobre este tema que nosotras decimos, los feminismos, las feministas salteñas, ¿no? Situadas en este espacio tan importante para el país, ¿no? Vamos a hacer la reflexión del final al principio y después el análisis, ¿no? de los feminicidios al final, ¿no? Para continuar lo que vienes planteando, ¿no? En qué momento se pone el cuerpo en la lucha, ¿no? Esa lucha cotidiana de las gremiales, las comerciantes, ¿no? Eso que el feminismo llama sororidad, que es una práctica cotidiana común que ha existido hace años y sigue existiendo entre mujeres, ¿no? En el comercio informal, formal, etcétera, ¿no? Y en esa línea, claro, una de nuestras preguntas, claro, es, ¿podemos hablar de feminismos salteños o de prácticas feministas salteñas? Lo que tú me dices, ¿no? Esto de dar en consignación, ¿no? Productos que de la madre a la hija o de la amiga, ¿no? De la hija. Y claro, producto de eso se hacen relaciones de parentesco, ¿no? Entonces hay todo un tema que se puede investigar. Yo creo que sí, en tanto también reconozcamos los feminismos, ¿no? Porque ahorita en Bolivia están surgiendo muchas corrientes, estamos, yo creo, en pleno, no sé, movida de implantar nuevas cosas. Ahora nosotros como Martinas, yo también he sentido en algún momento una necesidad de crear una nueva línea, ¿no? Pero que se adecue a nuestra cultura. Porque la mayoría de nosotros somos aymaras, tenemos prácticas y consumos aymaras, y estas prácticas y consumos aymaras se chocan, pues, ¿no? Con el machismo, con la violencia que la cultura también trae. Entonces, en algún momento hemos hablado de esta posibilidad de pensar en un feminismo aymara, ¿no? No sé, por ejemplo, hablar de la tapi, pero no desde una mirada romántica, sino hablar de lo que implica hacerse cargo de la comida, ¿no? Entonces, eso creo que también ha sido importante para nosotras, pensar y decir que ¿dónde podría suscribirse este cotidiano que vivimos? Y no al revés, o sea, no irnos nosotras a encajarnos a una teoría, sino esta realidad que vivimos, a qué teorías o postulados se puede adjudicar. Ahí hemos empezado un poco a indagar en lo que la María hace, ¿no? El feminismo intuitivo. Antes de que saque su libro, le hicimos nosotras una entrevista a ella, porque ya la habíamos escuchado hablar de
de que este feminismo intuitivo es esta lectura del cuerpo de otra mujer, que no necesariamente puede ser tu madre, sino puede ser otro tipo de mujer, y se genera un aprendizaje a partir de esa relación. Y nos parece que es bastante legítimo, ¿no? Que es un feminismo de calle y demás, y sí, porque muchas de nuestras madres no han terminado el colegio, ¿sí? No han tenido carreras universitarias, han tenido la maternidad como un destino, varias cosas que ellas desde su propio aprendizaje han decidido que no sea ese destino para nosotros. Entonces te impulsan a estudiar, te impulsan a vender, a estudiar, ¿no? Entonces ahí son prácticas que realmente nos hacen sentir de que nosotras mismas somos producto de este feminismo que no se ha llamado feminismo, ¿sí? Pero que es un impulso de las madres y de su propia historia, ¿no? De las abuelas, de las tías que te cuidan, de las propias tías del mercado, ¿no? Porque también una cuando crece en una feria empiezas a criarte con la gente, ¿no? Entonces es también una relación esa que se construye, ¿no? Entonces yo creo que es posible hablar de feminismos y ojalá podamos construir todavía esta lógica del feminismo aymara, porque en algún lugar tenemos que sentarnos también cómodas, ¿no? Porque yo no estoy dispuesta a, por ejemplo, a renunciar a ciertos símbolos que yo los reconozco, ¿no? Como este agradecimiento a la madre tierra y demás, pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, con estos actos en las irpacas de migrantes, digamos, ¿no? Hacia las mujeres, con vestir a los hombres de pollera, de cholas, como una forma de castigo social. Son cosas culturales con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces necesitamos hacer nuestro feminismo aymara, porque si no, bueno, también creo que es como donde nos sentimos, ¿no? Seguros, seguras. Y yo pienso al feminismo como una ideología, como una forma de pensar, como un modo de vida, como una posición política, y no así como algo que porque me peleo con una mujer o me defrauda una ley, eso se va a terminar, ¿no? Para mí es realmente un cambio estructural a largo plazo. Y eso es lo que también nos falta profundizar, porque piensan que el feminismo solamente es luchar entre diferentes, y no es así, ¿no? Y creo que eso también lo estamos reflexionando, pero no tenemos que aprender nada, solamente es tomar conciencia de cómo hemos crecido como mujeres, ¿no? O sea, y ahí sí es verdad, no necesitamos tal vez tanta capacitación, sino más bien espacios de reflexión, espacios seguros, ¿no? Porque si ni la casa, ni el colegio, ni la misma feria son seguros, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Entonces ahí también creo que es una lucha también, y eso es lo que estamos impulsando con otros colectivos acá en el Alto, ¿no? Tener nuestros propios espacios culturales, nuestros propios espacios donde podamos reunirnos. Me parece bien importante toda esta reflexión que planteas, ¿no? En torno a los feminismos o las prácticas feministas aymaras, ¿no? Que bien como tú dices, son prácticas que siempre han existido, ¿no? Que siempre se han replicado de mujer a mujer, de madre a hija, de hermana a hermana, ¿no? Que también ha existido en tanto migración campo-ciudad. La ciudad del Alto, como todas las ciudades en Bolivia, ¿no? Unas más que otras, están hechas también de asentamientos de migrantes, ¿no? Nosotras migramos del campo a la ciudad, nuestros padres, nuestras madres han migrado del campo a la ciudad, porque han entendido, ¿no? En algún momento que, bueno, por lo menos en mi caso, o sea, había como que había miseria, había pobreza, no había comida, entonces había que migrar, ¿no? Entonces el primer espacio era la mina, después llegamos a la ciudad, etcétera, ¿no? Hay una migración campo-ciudad, ¿no? Y si hablamos de estas prácticas feministas, ¿no? Cotidianas, que pueden ser nombradas como aymaras, ¿no? En tu experiencia de vida, ¿qué pasa en esa migración campo-ciudad? ¿Y qué pasa sobre todo, ¿no? ¿Tú crees que el feminismo o estas prácticas feministas se pelean con lo que está pasando en las comunidades indígenas? Sabemos que existen violaciones a niñas, a mujeres, que muchas veces se arreglan con un terreno o una vaca, ¿no? Que no llegan a juicios, sin estigmatizar lo que pasa en las comunidades indígenas, porque lo mismo pasa en las ciudades, en la urbanidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos leer estas prácticas feministas en las comunidades indígenas y también en la migración? ¿Cómo llegamos a la ciudad, ¿no? Hay autoras que piensan, ¿no? Y dicen que una migra pensando en sus propios deseos a la ciudad, ¿no? Lo que voy a construir, lo que voy a para mi futuro, para el progreso, lo que el capitalismo nos vende como progreso también, ¿no? ¿Qué pasa con esas prácticas feministas en esa migración?
Yo creo que se encuentran, no sé si se enfrentan necesariamente, pero sí se encuentran porque algo que a mí me decía mi papá, creo, mi papá, cuando iba a la universidad y salía todos los días, me decía, tienes que cuidarte, la ciudad es peligrosa, ¿no? Entonces, claro, si tú vives escuchando eso, no generas confianza, ¿no? Y ya las mujeres crecemos con este estigma de que siempre vamos a correr más peligro, ¿no? Entonces, imagínate migrar. Entonces, es como eso, yo pienso que es importante cambiar la narrativa porque si no, no construimos infancias felices y seguras, ¿no? Lastimosamente todavía yo, mi generación, tengo 32 años, somos de este tránsito de estas reformas educativas, ¿no? De los residuos, digamos, porque no es que la reforma se cambia así de la noche a la mañana, ¿no? Seguimos arrastrando viejas prácticas, es muy chistoso. Pero pienso que es como eso, o sea, se enfrentan, primero el sistema educativo, ¿no? Ya el tema del idioma es una cuestión de discriminación muchas veces. Yo tengo muchos amigos, amigas, mi propia pareja que cuando migró solo hablaba aymara y tuvo que ser obligado a aprender a hablar en español, ¿no? Y dejar en algún tiempo el colegio por el bullying que recibía, ¿no? Y esa lastimosamente es también la realidad. Un tema del idioma yo creo que es algo que todavía seguimos en términos de discriminación, porque esos temas también son discusiones del feminismo, ¿no? O sea, otros piensan que eso solamente trabajar de, no sé, del aborto o de los derechos de producción, no, o sea, es también hablar de la discriminación de género, de la discriminación de la lengua, ¿no? Que tanto hombres como mujeres recibimos en ese proceso migratorio, ¿no? Sabemos muchos y muchas que tenemos términos aymaras, ¿no? Y los que estudiamos aymara sabemos que no hay todas las letras y está en nuestra forma de hablar. Entonces se nos sale un se nos sale una cosita y es, ¿no? Gran ofensa. Yo siento que ese es el principal choque que uno recibe cuando sales del campo, ¿no? El lenguaje. Y hasta hay un lenguaje bien burlesco de las mujeres comerciantes, ¿no? Esta frase de gritas como chola de mercado, sí, ¿no? Y otras que vendemos en el mercado, muchas decimos, bueno, como Martínez hemos sacado un sticker que decía grito porque tengo boca, ¿no? Porque en realidad es por eso gritamos y porque uno se aprende a defender en la calle, o sea, no es fácil. Te peleas, antes eran los frutillitas, digamos, ¿no? Antes son, no sé, la guardia, ¿no? Es el Estado, es la policía, es la casera, es el minibús, es el ratero, o sea, es una lucha con muchos actores. Entonces yo diría, ¿cómo no también pensar en ese contexto, ¿no? Hay un enfrentamiento total, no es lo mismo estar viviendo en tu campo y con, no sé, pues 20 metros de distancia de casa en casa, ¿no? A estar en un lugar donde ya estamos bien apretados. Todavía en el Alto hay espacio, pero hay todavía ciudades que son mucho más pequeñas, ¿no? Y la urbanización, entonces yo creo que hay también algo bien fuerte, que es un choque, que es esta precarización de la vivienda también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchos jóvenes inmigran, mujeres, a trabajar en puestos de venta de comida, por 80, 50 bolivianos el día, ¿no? Por 1000 bolivianos el mes, por 800 bolivianos el mes, o sea, son condiciones muy duras a las que uno se enfrenta, ¿no? O sea, no solo con tus sueños, sino con aceptar esa condición a veces de servidumbre, ¿no? De explotación. La gente llega con eso también. Y hay que, yo creo, discutirlo, porque no es solamente que llegas a buscar progreso, llegas y te enfrentas con una realidad dura, ¿no? Y es así. Estos temas, por ejemplo, que tú planteas, ¿no? La migración, la explotación laboral, el racismo, ¿no? En las urbanidades, muchas veces, o sea, cuando vemos, ¿no ve? La genealogía del feminismo, y hay un feminismo blanco, ¿no ve? De la ilustración europea, ¿no? Esa teoría feminista o esa práctica feminista no lee, digamos, ¿no? Esta cotidianidad o esta lucha cotidiana contra el racismo, ¿no? Contra la explotación laboral, contra el Estado mismo, ¿no? Que están atravesando, enfrentando las mujeres en este territorio, ¿no? Y en muchos otros territorios, ¿no? Ahora, cuando tú me planteas, ¿no? Los feminismos o las prácticas feministas aymaras, ¿no?
Entonces, claro, yo lo primero que pienso es en la ciudad del Alto, pero también pienso en las luchas populares de la ciudad del Alto, ¿no? Y una de esas luchas populares es las luchas indígenas, ¿no? Indígenas, de los movimientos indianistas, pero también en esas luchas, ¿no? Los rostros de esas luchas siempre han sido hombres, ¿no? Desde el Felipe Quispe, no sé, del movimiento indianista, el propio Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Del indianismo catarismo, ¿no? Y en algún momento, en alguna charla, ¿no? Con los movimientos indianistas, sacaban nombres de mujeres, ¿no? Que estaban así como a la sombra, ¿no? De los hombres que figuran en los movimientos indianistas, ¿no? ¿Qué piensas tú, ¿no? En estas luchas populares, las luchas de los movimientos indígenas, tienen que estar atravesadas, están atravesadas de interpelación feminista o no? ¿Qué está pasando en ese contexto, ¿no? Pensando justamente en el Alto, que es como, es estigmatizante, ¿no? Pero también es como un estereotipo, es el bastión de la lucha popular, ¿no? E indígena, ¿no? Es que realmente pasa eso en la ciudad del Alto, ¿no? Pero se está discutiendo la violencia machista, ¿no? En las luchas populares indígenas. Bueno, primero no sé si son indígenas, porque no es que toda la gente se reconoce indígena, ¿no? O sea, eso es, yo creo, más como una preposición que lo hacemos desde nuestra posición de académicos. Porque la gente, tú vas, no se va a reconocer, no te va a decir, yo soy indígena de la provincia, ¿no? Te va a decir, soy de la provincia tal, del pueblo tal, máximo te dirá, soy aymara, o sea, es algo que se supone, ¿no? Entonces, yo no podría decir, y tampoco soy parte del movimiento indigenista, sí lo he estudiado y demás, he visto sus residuos, pero yo igual ahí les discreparía mucho, como a todos los hombres que van a la dirigencia. Son padres irresponsables, ¿no? Son hombres que a nombre de ser, no sé, pues estar estresados, ser representantes, van y embarazan mujeres donde viajan y los dejan así, ¿no? Y luego y cuando reciben reconocimiento recién es como el gran hombre, el padre ejemplar. Eso pasa en los sindicatos, en las asociaciones, en los movimientos indígenas, en todo lado. Es algo naturalizado. Entonces yo por eso no idealizo mucho y no le echo también flores al movimiento sindical del que yo podría hablar, del que soy parte, digamos, ¿no? ¿Qué he visto con este tema de qué se habla, no? Primero, que las agendas de los sindicatos no son agendas para las mujeres, no son agendas feministas y no son agendas que busquen la inclusión, digamos, ¿no? Son agendas que están compuestas de necesidades básicas, ¿sí? Hay sindicatos, hay asociaciones que se asocian por gas, por agua, ¿no? O sea, todavía ni siquiera estamos reflexionando temas como pensiones ni nada de eso. O sea, lo que quiero hacer entender es que todavía nos estamos disputando necesidades básicas. Y esa es la ocupación de los sindicatos, de las asociaciones, de los mismos distritos aquí en el Alto que se movilizan, ¿no? Todos dicen, son unos conflictivos, que no sé qué. Claro, y si te van a enterrar en tu zona la basura de toda una ciudad, ¿acaso no te vas a movilizar? O sea, eso también es como, hay una mirada bien de clase también, ¿no? A estas movidas del sindicato. No son lo mejor, no es un espacio horizontal totalmente, ¿no? Hay muchas organizaciones de mujeres, masivamente mujeres gremiales, que el dirigente es hombre. Ejemplo de eso, el del Casco Central, ¿sí? Es dirigente hombre y un manto de mujeres en la asamblea, ¿no? Pero ahí, ¿qué diría? No es solamente decir al hombre, quítate de ese lugar, es también cuando se hacen las consultas, las mujeres, las compañeras no se animan a asumir un cargo. Primero, que tampoco es tan fácil, tienes que ser antigua, tienes que tener vida orgánica, o sea, estar activa, ¿no? Cierta simpatía, ¿no? Muy pocas veces las jóvenes asumen, pero hay algo que a mí siempre me ha dolido mucho que las mujeres digan, y es que no entiendo, no sé leer, no sé escribir, no tengo teléfono. O sea, mucha gente dirá, no, hay mucha desigualdad, la brecha digital, tantos temas, ¿no? Nosotros hemos trabajado con el colectivo, con otras mujeres dirigentes del Distrito 8, Sencata, el distrito más conflictivo. Las propias compañeras no tienen control de sus contraseñas, de sus cuentas. O cuántas mamás no pueden ni cargar sus tarjetas. O sea, hay un tema ahí que yo creo que hay que superar antes de pedir que la gente
defienda derechos. Porque si tus necesidades básicas todavía no son garantizadas, ¿no? Entonces ahí hay un tema que yo siento que no se entiende muchas veces. Pero entre buenas noticias también puedo contar que alguna vez, sí lo he escuchado y me ha alegrado un montón, que en una asamblea general de los artesanos de Alacitas, de aquí del alto de la Avenida La Paz, se estaba pensando en hacer el reglamento para hacer la elección del nuevo dirigente, ¿no? De la nueva cabeza del Ejecutivo. Y ahí una de las compañeras de un sector dijo que un requisito para ser elegido, ¿no? Tiene que ser presentar o no tener denuncias, ¿no? De violencia y de abandono paterno, ¿no? Eso obviamente no hay esa categoría, pero mínimamente de denuncia. Algunas aplaudimos, algunas no entendieron, algunos hombres así como interpelaron. Obviamente no fue una idea que tuvo fuerza, ¿no? Pero ya salió. Sí. Entonces yo de lejos puedo decir, claro, es que tampoco es el deber absoluto de las feministas o de las militantes feministas el ir, ¿no? O sea, es un impulso que tiene que ir de compañera a compañera, ¿no? Lamentablemente tiene que pasarte algo para encontrarte con el feminismo, ¿no? Y entender que es una forma de salida, pero todavía cuesta, pues, en las organizaciones mixtas, ¿no? Y ahora, en las organizaciones que solo son de mujeres, como Bartolinas y demás, yo lo que he podido ver es que no están en la misma condición muchas veces las mujeres del debate. A las mujeres muchas veces del campo, sobre todo, se las habla como niñas. Se las trata como niñas, como mamita, hijita, sí. Siempre desde el consuelo de lo que has sufrido, lo que has vivido, ¿no? Ese es el paternalismo que yo siento que hasta que no nos liberemos de eso, las organizaciones, estas organizaciones fuertes como las de Bartolín y demás, no van a poder. Pero no es que no se esté haciendo nada. Muchas hijas e hijos de estos grupos, de estas mujeres, ya estamos en las universidades, nos codeamos con otros hijos e hijas de otra gente, entonces ya no vivimos en islas y eso creo que eso es lo principalmente que podemos reconocer de esta lucha, hay opción, ¿no? Entonces creo que eso podría decir, es bien complejo, ¿no? Porque hay temas que se ponen antes del feminismo y son discusiones del feminismo, yo más bien creo que esos también son discusiones del feminismo. Pero son discusiones del feminismo que las planteas tú, por ejemplo, o las van a plantear las compañeras del feminismo comunitario, o las compañeras, no las van a plantear las urbanas, ¿no? O las de, no sé, las de Europa, menos, ¿no? Es que no tienen que hacerlo tampoco, o sea, no tienen, como tú decías a un principio, estas líneas, no sé, feminismo blanco y más, no reconocen, es que no lo van a poder hacer, porque eso se ha dado también en su tiempo y responde a un contexto, ¿no? Ni el feminismo negro, digamos, en nuestro contexto, que o sea, hay compañeras que militan, ¿no? en esa tendencia, pero nuevamente yo creo que no es forzar que los otros se acomoden, sino pensar, por ejemplo, este feminismo aymara, ¿qué temas está discutiendo? ¿No? Para nosotras es este tema de la servidumbre, ¿no? O sea, ¿se cree que las mujeres todavía tenemos empleos dignos? No. Mujeres de todas las edades trabajan en la feria por sueldos muy bajos y por condiciones de explotación de 8 a 8, de 7 a 11 de la noche, ¿no? Con libre una vez cada 15 días. O sea, es un nivel de explotación y naturalización de la explotación que ya es algo que hay que discutir, ¿no? Y otro tema, por ejemplo, que postula el feminismo aymara es el tema del abandono. No se habla, pero no solamente el abandono paterno, sino el abandono del propio Estado, el abandono político, el abandono en muchos niveles, ¿no? Porque es como si te hicieran responsable de tu propia condición, ¿no? Los salteños problemáticos, los delincuentes, como si tú hubieras elegido esa condición, ¿no? Entonces, sí, creo que son cosas que se están discutiendo y hay otras tendencias también, ¿no? En Bolivia están existiendo las feministas también, las ecofeministas, las feministas anarquistas. Me queda, o sea, porque claro, los revuelves todo, los replanteas todo y eso me parece muy, muy interesante, Charito. Y para cerrar esta primera parte, esta última pregunta que me parece crucial también, porque es una de las pocas ciudades, si no es la única ciudad,
que ha tenido consecutivamente 2 alcaldesas mujeres. Y son mujeres que desde mi mirada, por ejemplo, son mujeres racializadas, que uno podría leerlas como aymaras, ¿no? Soledad Chapetón y la Eva Copa, ¿no? Entonces, y también sobre todo Eva Copa, ¿no? Del movimiento de donde viene, digamos, ¿no? Del movimiento al socialismo, etc. ¿Tú crees que esta presencia, ¿no? de autoridades políticas, mujeres, que las pueden leer como aymaras, ¿no? Racializadas, está abriendo los debates de los feminismos, o lo que podemos entender por prácticas feministas en la ciudad del Alto, o qué importancia tienen estos rostros de mujeres en cargos de poder? Yo creo que ahí lo que hay que entender es que no es que una mujer esté en el poder. O sea, que esté una mujer no garantiza que hayamos ganado. Entonces, ¿yo qué te diría con la Soledad Chapetón? La llegada de la Soledad Chapetón para mí ha sido nuevamente una ventaja del descontento que ya había sobre otro partido. Y el Alto es duro, o sea, el Alto castiga y el Alto da, ¿no ve? Pero si te castiga a ti tiene que darle al otro porque no había más opción. Entonces, para mí Soledad Chapetón salió por eso. Que hacía un trabajo de calle, que es de la zona, sí, yo de hecho la he visto muchas veces, ¿no? Antes de ser elegida y después. Entonces, muy valorable, porque también es eso, nosotros todavía en la ciudad creo que no vivimos en esta burbuja de ser autoridad y vivir así totalmente desconectada de la ciudad, digamos, ¿no? Espero que no lo sea así, no lo sé, pero sí sabía que por su familia al menos vivía en la zona. Entonces creo que lo mismo ha pasado también con la Eva, porque la gestión de Soledad Chapetón tampoco ha sido pues pacífica y tranquila. Sí. Ha habido la quema de la alcaldía, han muerto funcionarios. ¿Y eso por qué? No porque ella sea la responsable, sino porque no han aceptado, y hay que ser claro, los frentes políticos que hasta ahora están en disputa, no aceptan perder una ciudad. Sí. ¿Y qué han hecho? Ir a dividir todas las organizaciones. FEJU, VESCOR, juntas vecinales, todo se ha dividido. Y se ha habido una confrontación ya civil, ¿no? O sea, es real. O sea, la gente aquí se peleaba por sus partidos. No porque apoye la ideología, sino porque quiere recuperar pues, su puesto de trabajo, quiere recuperar el ingreso. O sea, es duro, pero es así. Entonces yo diría, no ha sido ninguna, lastimosamente a ninguna de las dos las dejan gobernar tranquilas, ¿no? Ahora con la Eva, nuevamente, o sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunas secretarías de la alcaldía y ahí me doy cuenta que es eso, que una compañera esté en esa cabeza no garantiza que el aparato haya cambiado, ¿no? La misma gente de su cercanía para mí es gente muy machista. Es hombres que van a hacerse aplaudir a auditorios por otras mujeres con comentarios totalmente misógenos y homofóbicos, ¿no? Porque aquí lo que más risa da es burlarse de los homosexuales y de las mujeres, ¿no? Entonces, yo ahí digo, no, es que no garantiza. Tenemos que hacer las mujeres nuestro propio aparato político, porque si no vamos a seguir eso, ser el rostro, pero los hombres que no tienen ni un peso de reflexión de género son los que están moviendo, ¿no? Y tienen muchas relaciones conflictivas, tanto el gobierno, la etapa de gobernanza de Soledad como de Eva son etapas muy conflictivas, ¿no? Lo que hicieron con el cementerio mercedario. Sí. ¿No? Y ahí el MAS tiene mucho que ver, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Pero ahí es la Eva, ¿no? Entonces ahí digo, no, pues o sea, es todo el aparato, entonces no garantiza. Pero de alguna forma, claro, justamente, ¿no? O sea, ya está el rostro, tú dices, ¿no? Hay el rostro de mujer, pero por detrás está como el poder patriarcal intacto, ¿no? Y en realidad, claro, hay una disputa de poder permanente entre partidos políticos, ¿no? Porque lo de la quema de la alcaldía en la gestión de Soledad Chapetón ha sido muy grave, ¿no? De hecho, hay que mucha gente ya no quiera ir a marchar por eso también. Porque te arrestan a ti, no te va a sacar el MAS, sí. No te va a sacar la Soledad. Lo que está pasando ahorita, ¿no? Todos los que están en la cárcel, sí. El Evo, ni sus luces. Es grave la situación, yo ahí por eso diría no. Y lamentablemente también ahora no solamente les diría a las compañeras, sino a los hombres también que les hacen la guerra a ellas, siempre es desde lo moral, siempre es desde lo sexual, ¿no? Siempre es desde calificar lo productiva o no que es, ¿no? Como la Jaira alcaldesa, o sea, discúlpenme, pero yo conozco a muchos hombres Jaira y nunca les han dicho así.
Nunca es el cuestionamiento desde tu moralidad, desde quién es tu pareja. Esa es la gran diferencia también, ¿no? Y eso es una cosa que tenemos que superar también como alteños y alteñas, ¿no? Porque nuestros propios tíos, tías, son bien duros y agresivos, ¿no? Entonces, es duro porque, a eso también quería decirte, las mujeres en las dirigencias como en la COP, en la FEJUVE, no han durado. La propia Fanny Nina, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que hay que entrar a estos aparatos también sindicales, pero desde tal vez lo local, ¿no? Y ahí nosotros hemos pensado harto en promover esto que nos llamaba mucho la atención de dónde nos encontramos. Yo, comerciante, pero yo también socióloga, ¿ves? O sea, es como, ¿qué hacemos? Porque no te puedes desprender, digamos, ¿no? Quitarte, no, ahorita ya no soy artesana, no sé, ¿no? Y con varias compas del Alto hemos fundado REFA, la Red de Economía Feminista Alteña, donde puedas tú coexistir con tu saber manual, ¿no? Que puede ser hacer algo, tejer, otras chicas tocan, y también tu saber académico, ¿no? Que tú has elegido también, porque es un derecho muy legítimo de las mujeres aymaras, indígenas, formarnos, ¿no? Formarnos en la academia, y es una lucha también, ¿no? Entonces ahí diría también hay que dejar de romantizar eso de es comerciante y más, ¿no? A veces es comerciante, es abogada, a veces es comerciante, es médico, ¿no? Y ahí podríamos hablar de muchos otros temas, ¿no? Sí. Estás escuchando, estás viendo Nación Marica Callejera. Nos encontramos en la ciudad del Alto, estamos en la avenida Panorámica, en la zona 16 de julio, y estamos con una invitada muy especial. Nos encontramos con Rosario de la Cruz, Charito de la Cruz, socióloga, una compañera comerciante, gremialista, integrante de la colectiva Las Martinas, que trabaja, ¿no?, temas de sexualidad, deseo y placer con mujeres, con hombres en la ciudad del Alto. Charito, en esta segunda parte queremos un poco analizar lo que está pasando en términos de violencia machista, en términos de feminicidios, sin nombrar a las víctimas, pero y más bien analizando un poco qué ha pasado, ¿no? Cuál ha sido la reacción social de la gente frente a estos feminicidios. En octubre ha habido un intento de feminicidio grave contra una compañera dentro de una cárcel de varones en Cochabamba, una compañera que ha salido en grave estado de salud por causa de golpes y de toda la violencia ejercida contra ella, que ha sido un intento de feminicidio, y el otro, que el feminicidio en Caranavi, una estudiante de la Escuela Normal de Maestros, que ha sido asesinada, ¿no?, por su expareja, y que ha sido transmitido en vivo, o ha salido un video, ¿no?, que se ha ido reproduciendo mucho. Queremos entender un poco en estos dos primeros casos, y recientemente, ayer ha habido un feminicidio en Viacha, en el Alto. Una mujer ha sido encontrada, ¿no?, desmembrada, lamentablemente. Queremos entender qué está pasando, ¿no?, cuánta violencia está depositada en estos actos contra las mujeres. En el primer caso, por ejemplo, ¿no?, ¿qué piensas tú del actuar de la policía, de que este intento de feminicidio grave suceda al interior de una cárcel que se supone que está controlada por el Estado, que se supone que está vigilada por la policía? ¿Qué está pasando, no? La policía, el Estado y la colectividad de hombres frente a este feminicidio, intento de feminicidio. Bueno, sobre ese tema diría que ahí no estoy muy de acuerdo, porque en realidad no está controlado por el gobierno, ¿no? O sea, nosotros sabemos que las cárceles tienen un propio sistema de gobernanza donde los policías tienen ciertos límites, ¿no? Hay documentales, hay noticias, pero además la gente lo sabe, ¿no? Entonces yo ahí diría, ese es un espacio de riesgo, o sea, no podemos esperar seguridad en un espacio donde la gobernanza es de los más violentos, ¿no? Hay muchas historias y se han recogido testimonios de jóvenes que llegan, mujeres, hombres, a estos recintos, y donde se encuentran con esta jerarquía, ¿no?, que es por el delito, donde muchas mujeres y niños, también niñas, se exponen. Entonces yo creo que primero que cada feminicidio, yo siento muy lastimosamente que es el costo a esta lucha en la que ya estamos, ¿no? Lastimosamente es así, porque nos estamos peleando la libertad sexual, la libertad de vivir, ¿no?, la libertad de separarse, la libertad de pedir responsabilidad, pagarme la pensión, ¿no? O sea,
la simple idea de que las mujeres tengamos un mismo lugar que los hombres, que nuestro cuerpo valga lo mismo. Acabas de decir eso. O sea, ¿por qué a las mujeres se las encuentra botadas, violadas, membradas? Porque en nuestro cuerpo no vale lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo ir muy tomada, no me voy a alzar un borrachito y llevármelo a violar y luego botarlo en una carretera, ¿no? O sea, hay una autorización también desde el propio Estado y desde los propios imaginarios sociales de que el cuerpo de las mujeres no vale lo mismo. En el colegio hay muchas prácticas todavía de sexualización de los cuerpos que aportan estas violencias, ¿no? Y ahí también nuevamente la migración. Durante mucho tiempo en el campo, ahora quizá menos, pero por mucho tiempo la violencia, el acoso, todo eso ha sido secreto. No se sabía por qué morían las mujeres. Pero las mujeres van muriendo desde hace mucho tiempo. Solamente se las enterraba y ya. Ahora, ¿qué ha pasado con la 348 y todo eso? Claro, ya no puedes sacar así nomás un cadáver, no sé, de la morgue, digamos, ¿no? Pero no ha cambiado el imaginario social. Han cambiado las normas, pero no el imaginario social, no la actitud de los hombres que no están dispuestos, ¿no?, a recibir un no, a hacerse cargo de sus hijos, hijas, no sé, a tener hijos también, porque también hay mucha violencia por querer tener hijos. Y creo que eso también es algo que hay que reflexionar, ¿no? O sea, la sociedad nos estamos destruyendo, la familia está en crisis, porque estamos planteando que la rueda ruede al otro lado y la gente no está dispuesta a aceptarlo, ¿no? Estos chicos de la normal, por ejemplo. Y ahí yo haría una petición, ya que estoy en cámara. Ya. Muchas veces hemos intentado entrar a la normal, dar talleres, dar charlas, no nos permiten. Con el anterior o este gobierno es un espacio muy politizado. ¿Y qué hacen? Tampoco es que los forman políticamente, es decir, los usan políticamente. No hay un evento que hay que cubrir del Estado, de algún ministerio, agarran a los estudiantes que están en formación de maestros y los llevan, ¿no? Que hay una marcha, no sé qué, que los llevan. Esa es la realidad. Es el primer espacio donde debería cambiarse la currícula, donde se forman como maestros y maestras, sí, ¿no? Ellos se estaban formando, ese chico y esa chica estaban compartiendo un mismo espacio. Los videos creo que lo hemos visto casi toda la gente, ¿no?, queriendo o sin querer, porque se ha difundido a una velocidad impresionante. Se han vulnerado los derechos de no solo la víctima, sino de la propia familia, ¿no? Todos sabemos cómo se llamaba ella, pero no sabemos cómo se llamaba él, ¿no? Y es como esta mirada también victimizante que tenemos hacia las propias mujeres, ¿no? Qué pena que mueran, pero los canales pasan y pasan las imágenes, ¿no?, sin entender que también es una cosa que está generando muchos traumas en las infancias, ¿no? Muerte aquí, violación allá, ya no alcanzan los dedos para contar, o sea, es dura la realidad, ¿no? Pero es un costo. Yo con esto no quiero decir que nos resignemos, ¿no? Pero es una forma también de agarrar fuerza y de entender de que todas estas vidas que se están perdiendo y esta lucha es porque nos estamos peleando el derecho a vivir, el derecho a la libertad, ¿no?, el derecho a mi libertad sexual, porque no hay mujer que no haya vivido un tipo de violencia sexual, y también hombres, ¿no? Pero eso ya es una discusión que lo harán ustedes en sus espacios. Entonces creo que eso también es importante mencionar, ¿no? O sea, es muy doloroso, por eso creo que un lema de las marchas es que no estamos todas, nos faltan las muertas, ¿no? Nunca vamos a sentirnos completamente seguras, pero por eso también la seguridad a veces es de las amigas, ¿no?, es de las redes. Entonces ahí es una llamada a la acción. ¿Qué podemos hacer ahora que las hemos perdido, ¿no? Primera cosa, si sabemos que estamos teniendo relaciones o que nuestras amigas tienen relaciones violentas y demás, es no permanecer en silencio. Es estar alertas, ¿no? Es compartir nuestra ubicación, es vigilar nuestras redes, es no ir y aceptar ir a visitar a alguien a solas, ¿sí? Lo de la cárcel, claramente. Pero también ha habido otros feminicidios como este tipo que la ha matado en pleno supermercado, ¿no? La gente no ha sabido cómo reaccionar, no sabemos eso, no nos forman cómo también sabernos a defender,
estos cursos de autodefensa feminista y demás salen de las colectivas, ¿no? Qué lamentable, pero ni en el propio colegio, digamos, ¿no? Y bueno, los colegios es otro tema, porque hay un hacinamiento terrible en los colegios fiscales, donde hay bullying, hay violencia, hay violaciones, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, es doloroso el tema de los feminicidios. Creo que realmente tenemos que tomar conciencia de que no es solamente el feminicidio, es hablar de la educación sexual, es decirles a las chicas que no esperen al príncipe azul, ¿no? Es decir a las niñas que no esperen o que no crean que desde que la menstruación ya son mujeres y todo lo que te ha pasado antes de la menstruación no cuenta, ¿no? O sea, son muchas cosas que hay que reflexionar, pero sin duda entender de que esta es una lucha que nos va a tomar tiempo, ¿no? Generaciones, hasta que realmente seamos una sociedad donde el cuerpo de las mujeres valga lo mismo. Y de las niñas, de las ancianas, ¿no? Me llama mucho claro la atención, ¿no? Esta forma como tú planteas, ¿no? Por estos feminicidios al interior de una escuela de maestros, ¿no? De una escuela normal de maestros, es el reflejo de lo que está pasando afuera, ¿no? Y es el reflejo, claro, de perpetuar esto que llamamos el sistema patriarcal, ¿no? El sistema de todas las opresiones contra el cuerpo de las mujeres, lo llama la Adriana Guzmán, ¿no? Del feminismo comunitario antipatriarcal, ¿no? Y es también, o sea, entender, ¿no? Que esta lucha, que es cotidiana, que es cada día, que es todos los años, que es 365 días al año, que no ha cambiado. O sea, porque hay ley 348, pero, como tú dices, o sea, no hay capacitaciones o charlas o reflexiones que pongan en cuestión este sistema patriarcal en la normal, que deberían ser los primeros, ¿no? O sea, formadores de maestros y luego niños, niñas y adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, estamos viviendo así como una suerte de ilusión, ¿no? Del proceso de cambio, que se supone que ha entrado con leyes a favor de los LGBTs, ¿no? Leyes, la 348, ¿no? Feminicidios, ¿no? Pero luego la estructura patriarcal por detrás no se ha movido, está intacta, ¿no? Por eso estos feminicidios con tanta violencia, con tanto menosprecio o no validar, digamos, ¿no? El cuerpo de las mujeres, como mencionas por el feminicidio que se supo de ayer, por ejemplo, ¿no? Entonces, frente a eso, claro, están las colectivas, ¿no? Pero yo siento que también a veces queda, como te digo, siento que es una colectiva, ¿no? De mujeres jóvenes de repente, que hacen un taller de defensa feminista, ¿no? O varias, pero luego eso no llega, no está llegando, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos al Estado que es una pared. A la escuela no entras a hablar de diversidad sexual y de feminismo. A la normal no entras a hablar de diversidad sexual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos que no suceda, que no sigan sucediendo estos feminicidios? No sé. Yo creo que cada actor de la sociedad tiene su propio trabajo, ¿no? El Estado, por ejemplo, yo las veces que me acerco al BIO, al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, a lo que están haciendo, veo a mujeres rajándose, ¿sí? Haciendo pequeñas cosas, sacando cosas, pero luego ves a un presidente del Senado diciendo que la ley es una ley contra hombres. Entonces, ahí el propio, y que ahora es nuevamente, y es joven y todo. Entonces, el propio Estado tiene sus propias tareas, ¿no? Porque no va a poder tampoco contentarnos del todo, pero yo diría, hay que involucrarse en las instancias del Estado, ¿no? Porque no esperemos que llegue a ti, tú tienes que ir a moverte también, ¿no? Entonces yo voy de vez en cuando a los ministerios, si veo que hay actividades que están haciendo, ir, pedir material, porque es su trabajo, ¿no? Es desgastante, hay que tener bastante estómago, sí, porque a veces te plantan, porque justo tienen una campaña, no sé, entrega de obras, pero es insistir y es ejercer este derecho de control social, ¿no? Y a veces nos da flojera, a veces queremos estar solamente en nuestros espacios seguros, en nuestros colectivos, pero hay que involucrarse también en el barrio, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a ver cambios estructurales? Yo te diría, sí los hay porque hay colectivas. Si no hubiera nada, no hubiera colectivas. Y somos un movimiento fuerte. La marcha de la paz se hace, ¿no? Estamos haciendo fisuras. Todavía no hemos bajado ni un muro, es verdad, pero se están haciendo cosas, ¿no? Entonces creo que hay que alentarnos
y tomar un rol. Si yo soy, por ejemplo, anarquista, no me interesa involucrarme, bueno, no te involucres con el Estado, haz desde tu lugar, ¿no? Si tú eres, no sé, activista, política, quieres hacer política, entonces muévete con las compañeras que quieras, pero no aceptes, ¿no?, ser un instrumento de tu partido político, ¿no? Si quieres ser gremial y te gusta y quieres dirigir tu asociación, ve y llegas a la COR, ¿no? Porque no vamos a poder llegar si no nos aliamos con las mujeres que deciden hacer desde donde están, ¿no? Entonces, las colectivas no tenemos toda la responsabilidad ni lo vamos a poder hacer solas, ¿no? Pero en las colectivas hay médicas, hay abogadas, hay comerciantes, hay artesanos, hay artistas, ¿no? Entonces ahí yo diría, cada uno tiene que hacer desde su lado, porque es la única forma en la que este cambio estructural cada vez nos cueste menos vidas. Porque si no, no va a pasar nada, ¿no? Yo cuando las veces que vendo y la gente me dice así como, ay, esto me ha dado Dios, digamos, ¿no? Yo le hago notar a una mujer y le charlo y le digo, bueno, contame, pero ¿en qué trabajas? Yo restauro imágenes. Entonces cuando me charla la señora. Y ellas dicen, me levanto 5 de la mañana, cocino, voy, dejo, después viajo a Oruro, vuelvo. Y yo les digo, lo tienes por tu trabajo, ¿no? O sea, y dar así mínimas cosas de chispas, de tomar conciencia de que tú estás en un lugar por tu trabajo, ¿no? Y así también es con la violencia, es decir, si puedes decirle a otra mujer, si puedes vivir feliz, ¿no? Tal vez es importante divorciarte, ¿no? Entonces hay muchas cosas que creo que desde la sociedad, como imaginarios, mensajes, podemos hacer. Desde cambiar nuestra forma de chistes, ¿no?, hasta presentar una política pública y ir a hacer control social, ¿no?, que creo que son cosas mínimas que las que estamos en la lucha deberíamos asumir, ¿no? O sea, no podemos seguir en una burbuja, tenemos que involucrarnos en las instituciones y en las organizaciones de la sociedad, porque si no, no vamos a tener impacto, ¿no? Estamos haciendo fisuras, pero hay que demolerlo, entonces necesitamos de todas, todos, todes. Rosario de la Cruz, Charito de la Cruz, queremos agradecerte por tu claridad, por tu crítica, por este espacio y por este tiempo también con Nación Marica Callejera. Hay gente que se detiene, que mira, ¿no? Yo siento, algo siempre pasa en la calle, digo, ¿no? Entonces, gracias por estar en Nación Marica Callejera, por atreverte también a intervenir con nosotras y poner, ¿no?, esta discusión sobre los feminismos o las prácticas feministas alteñas, aymaras, en la calle. Gracias nuevamente. A ustedes por esta propuesta y espero pues que les vaya muy bien y nos vemos el 25N, que se viene la próxima marcha. Gracias. Gracias a ti nuevamente. Nos vamos con Nación Marica Callejera desde la Avenida Panorámica en la zona 16 de julio de la Ciudad del Alto. Esta toma del espacio público, esta irrupción en el espacio público con una reflexión, con una discusión en torno a las prácticas feministas alteñas, aymaras, con Rosario de la Cruz, Charito de la Cruz, una compañera socióloga, gremialista, integrante de la colectiva Las Martinas. Nos vamos hasta la siguiente vez. Tenemos que saludar a todos los geusas, a los mamitos, a los mariconcitos, las orcochis, las marimachas, las carimachos, tracas, trabas, transexuales, a toda la población disidente sexual. Hasta la siguiente vez con Nación Marica Callejera. Harur Hama, Tinkuna Hama. Thank you.